Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria Serna y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, síganos en Facebook, en Pasa la Voz y dale me gusta, y también estamos en Twitter, en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral Hechos por los Derechos. Les quiero contar que la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos es una plataforma de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia. Hace 20 años surgió la coordinación y durante todo este tiempo ha logrado que el trabajo de las organizaciones tenga un mayor impacto, así como también ha promovido iniciativas muy importantes a nivel de los derechos humanos en Colombia. Es por esta razón que hoy en Pasa la Voz queremos hacer un homenaje a la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, además porque es promotora e impulsora de este programa. Les cuento que tenemos justamente a dos de los protagonistas de esta historia de la coordinación. Está con nosotros Mildrey Corrales. Mildrey es defensora de derechos humanos y fue secretaria técnica por 10 años de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Es un placer tenerte aquí, Mildrey. Gracias, Manuela. Muchas gracias por haberme invitado. No, es un gusto un gran placer. Ya acompañarles. nos van a contar esa historia tan valiosa. Y también está con nosotros Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Manuela. Muy buenas tardes, Mildrey, y a toda la audiencia. Bueno, les quiero contar que nosotros siempre iniciamos nuestra conversación escuchando a la gente en las calles de Bogotá. Esta vez lo que les preguntamos en nuestra sección Vox Populi fue: ¿cree usted que la situación de derechos humanos en Colombia es mejor hoy o hace 20 años? Veamos. Hoy en Vox Populi le preguntamos a la gente si la situación de derechos humanos está mejor hoy o hace 20 años. Esto fue lo que nos respondieron. En la década de los 90 encontrábamos que las violaciones de derechos humanos se concentraban en una consolidación del modelo paramilitar y en la ejecución de prácticas de terror a través de masacres. Ya en la época del 2000 vemos que la modalidad de represión ha cambiado y que, se ha concentrado estas violaciones de derechos humanos en la comisión de ejecuciones extrajudiciales. Esto se combina con nuevas agendas legislativas que tienen como objeto criminalizar la protesta social y popular. Se han presentado múltiples homicidios, tanto a líderes, lideresas, se ha presentado desplazamiento en las zonas, por ejemplo en el Chocó. Muchas violaciones a derechos humanos vienen de esa década y pues de la década del 90, y hasta ahora son muy pocos los procesos que realmente han tenido un avance notable en determinación de máximos responsables. Todas las dinámicas pues que se vivían antes han mutado. Entonces ya no tenemos autodefensas, pero tenemos BACRIM. Eran mucho más difíciles las condiciones en las que se podía ejercer la defensa de los derechos humanos, y realmente para las organizaciones en las regiones era muy difícil visibilizar la situación y enfrentaban muchos más riesgos. Se ha logrado ganar en capacidad de incidencia, en reconocimiento y respaldo, pero sigue persistiendo factores que generan grave perturbación en situación de derechos humanos. Creo que se han implementado leyes y que se han implementado tratados que lo han mejorado, pero evidentemente hay aún muchos problemas por solucionar. Yo creo que está casi que igual, porque no podemos tener soluciones, no hay acuerdos, no hay nada. Peor, mami, cada día es peor la situación, porque hay veces a uno que trabaja en la calle no lo dejan a uno trabajar, lo corretean, y el ladrón sí lo dejan. Si vamos 20 años atrás, cuando no teníamos celulares, cuando las cámaras fotográficas eran escasas, no podíamos investigar los falsos positivos, por ejemplo, en el departamento de Sucre. Mildrey, justamente volvamos 20 años atrás y cuéntanos, y también Luis Guillermo, y cuéntenos primero el por qué. ¿Por qué nace la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos? Colombia, Europa, Estados Unidos. A ver,
Bueno, ¿por qué? Tú que fuiste protagonista directo en ese momento. No, en el año 94 las organizaciones de derechos humanos nos pusimos de acuerdo para desarrollar una campaña que se llamó Basta de impunidad, derechos humanos ya. Y teníamos como objetivo concluir esa campaña con una conferencia en el Parlamento Europeo en febrero del año 95, y allí, con el compromiso de agencias de cooperación internacionales, crear 2 proyectos. Uno, la OIDACO, la Oficina de Derechos Humanos con sede en Bruselas a favor de Colombia, y otro, crear en Colombia la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, para coordinar todo el trabajo internacional. Digamos, esa era la perspectiva. El trabajo que hacíamos ante las Naciones Unidas, que hacíamos ante la Unión Europea, que hacíamos en Estados Unidos. Mostrarle al mundo cómo estaba Colombia en materia de derechos humanos. Sí, pues veníamos haciendo ese trabajo, pero cada organización lo hacía por su cuenta. Entonces a veces teníamos mensajes equívocos o contradictorios y reclamábamos unos un relator especial para Colombia, otros reclamaban asesoría técnica. Entonces eran debates en los que nos desgastábamos mientras la situación del país empeoraba en materia de derechos humanos. Así que ese fue el origen de la coordinación. Y entonces, ¿cómo en concreto empiezan a trabajar juntos? Bueno, la coordinación empezó siendo un grupo de más o menos unas 10 organizaciones, entre 8 y 10 organizaciones fue la coordinación en ese momento, sí, que eran las que venían desarrollando una acción de incidencia internacional, como lo dijo Luis Guillermo, en escenarios como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era como el escenario principal en la cual se podían hacer las denuncias sobre el tema de derechos humanos. Y algunas, yo creo que eran como los primeros pinitos en el tema de la incidencia hacia la Unión Europea, o algunos países europeos, más que hacia la Unión como Unión. En esa época no existía la Unión como Unión, ¿no? Sino existía la incidencia hacia países especiales sensibles a la problemática de derechos humanos. Entonces, ese grupo de organizaciones, ¿sí?, como dice Luis Guillermo, empezaron a tratar de articularse, y articularse pensando en el desarrollo de una estrategia que fuera más allá de la acción solo colombiana. La oficina, la OIDACO que llamamos, la Oficina Internacional de Acción Colombia, que tiene sede en Bruselas, también es una plataforma constituida por organizaciones de sociedad civil europea, sí, que era con la que se articulaba el trabajo con las organizaciones colombianas. Y en Estados Unidos también existían grupos y comités de derechos humanos que trabajaban por Colombia, las cuales se constituyeron como los escenarios con los cuales se articulaba esa incidencia internacional inicialmente. Eso fue hasta el 2003 más o menos que se trabajó de esa manera. Mildred, vamos a hacer un receso y ya seguimos en Pasa la Voz, defiende tus derechos. Seguimos en Pasa la Voz, les recuerdo que estamos en las redes sociales y hoy especialmente con el hashtag numeral Hechos por los Derechos. Es hora entonces que escuchemos algunas organizaciones que hacen parte de la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, quienes nos contarán qué ha significado para ellas estar ahí. Veamos, póngale cuidado. Ha sido un espacio propicio para incidir ante las autoridades locales que eran ajenas, digamos, en nuestro departamento a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es ese espacio de defensores y defensoras de derechos humanos de todo el país que siempre ha llamado la atención sobre las crisis humanitarias y las violaciones de derechos humanos. Ha significado la perfecta excusa para que la familia de los defensores y defensoras de derechos humanos en el Caribe nos integremos. La Coordinación Colombia-Europa es un sitio donde se reúnen personas, se organizan personas para defender derechos humanos. A niños, a jóvenes, a estudiantes, a trabajadores, a mujeres, a sindicalistas. Ha facilitado y articulado la incidencia internacional de las organizaciones colombianas de derechos humanos ante Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Si no fuera por la visibilización, por la denuncia permanente de violación de derechos humanos, ya nos habían acabado. Como ese era el sector campesino, ya no existiría. Todavía sigue sucediendo casos tan lamentables como lo que está sucediendo con
las detenciones arbitrarias del compañero Carlos Morales. La coordinación durante 20 años ha realizado una labor muy importante en materia de lucha contra la impunidad nacional e internacional. A través de la coordinación hemos venido fortaleciéndonos muchos jóvenes en el tema de la defensa de los derechos humanos, en el tema de la defensa de la protesta social. Fuimos como los que pudimos acompañar en un momento de crisis del paramilitarismo a las víctimas, a los campesinos, a las mujeres en ese momento. Es decir, hasta hoy la coordinación es un símbolo de derechos humanos, de defensa y de libertades. Ha permitido visibilizar las diferentes problemáticas sobre derechos humanos en todo el territorio colombiano. Ha significado articularnos en el mismo departamento de Nariño y conocer también a nuestra región. En la coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, han trabajado personas muy queridas y que han colaborado mucho con los derechos humanos. Luis Guillermo, pues como vimos, el significado de esta coordinación es invaluable y sobre todo escuché mucha gente de las regiones haciendo ese trabajo tan difícil, ¿no?, a nivel de las regiones, y por eso quería preguntarte lo mismo, ¿qué ha significado en términos concretos el pertenecer a la coordinación? ¿Cuál era el antes y después de que una organización entra a la coordinación? Bueno, en primer lugar, hablemos de los beneficios para el país y para la población colombiana, porque logramos, gracias a ese esfuerzo, que la primera oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el mundo se creara en Colombia. Luego logramos que en la Fiscalía General de la Nación se creara la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ahora, finalmente, también la unidad de contextos. Logramos pues que la población entendiera que había una crisis de derechos humanos en el país, que la comunidad internacional fuese muy solidaria con las víctimas en Colombia, y logramos justamente posicionar las reivindicaciones de las víctimas no solamente a nivel de la jurisprudencia, sino también a nivel del propio gobierno, de las medidas legislativas que se fueron tomando para darle espacios a las víctimas, incluso en los procesos penales que antes estaban ausentes. Así que este esfuerzo pues ha significado justamente el que hoy las víctimas estén en el corazón de la paz, del proceso de paz, como dice el gobierno de Juan Manuel Santos. Mildred, también estábamos hablando de otros logros, y son unos logros más a nivel de esos integrantes, ¿no? Tú hablabas que se dio una gran apuesta por fortalecer también las capacidades de las organizaciones. Cuéntanos cómo fue eso. Mira, ahorita decía que la coordinación empezó siendo una plataforma de 8 o 10 organizaciones. Hoy la coordinación tiene 260 organizaciones, está conformada por organizaciones de diferentes lugares del país. ¿Sí? Creo que de las apuestas importantes que hubo en términos de fortalecimiento del movimiento de derechos humanos en el país ha sido el lograr que, bueno, primero la vinculación de tantas organizaciones, segundo lograr que las organizaciones regionales, como lo vimos en algunas de las intervenciones que se pasaron hace un momento, hicieron que la gente se cualificara para hacer una incidencia. La coordinación nació siendo un escenario para la incidencia internacional y en el año 2003 su mandato se amplió, ¿cierto? Porque al lograr ese reconocimiento internacional del papel que cumplía, a partir del 2003 el mandato se amplió a realizar incidencia a nivel nacional. Porque también ahí hubo, en esa cualificación de las organizaciones, ¿sí?, tanto regionales como nacionales, que eso también fue muy importante, la coordinación efectivamente es una red que no tiene, que si bien es cierto, tiene unas instancias de coordinación, ¿sí?, nacionales. En esas instancias se privilegia la participación de las organizaciones, de delegados de las regiones. Entonces, esa articulación hace que siempre la voz sea una voz colectiva, no es una voz individual. ¿Sí? Han pasado durante estos 20 años muchísimas personas, muchísimos defensores y defensoras de derechos humanos, y creo que muchos de ellos vienen de las regiones. Entonces, eso me parece que es un aporte muy importante, el fortalecimiento al trabajo regional, la protección también, porque sirvió como sombrilla de protección para las organizaciones en las regiones. El ejercicio de la labor, ¿no? Exactamente. En ese
sentido, además porque ustedes también, pues esa es una labor de denuncia, en esa labor de denuncia permanente, lograron visibilizar cosas muy graves que estaban sucediendo en este país, como es el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada, en donde no había mucho conocimiento como de esos modus operandi tan duros, tan difíciles, y ustedes ayudaron como a esclarecer y a poner las cosas con toda la claridad para dar a conocer lo que estaba pasando. Sí, sí, efectivamente, yo creo que el trabajo, en esa cualificación que hablo de organizaciones, también se logró generar mecanismos, ¿sí?, de análisis y recolección de información que pudieran evidenciar, ¿sí?, no desde el discurso, ¿sí?, sino más también desde esa mirada jurídica, de los abogados, de la prueba, de la constatación de los hechos, se logró posicionar y evidenciar que en este país estaban ocurriendo, había una situación grave de derechos humanos y que había mucha responsabilidad del Estado en esa situación. Sí, se desveló pues claramente todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales, el tema de la desaparición forzada también se ha reforzado y se ha acompañado principalmente al trabajo que hacen los familiares de víctimas de desaparición forzada. Se ha evidenciado el riesgo, sí, por el que han pasado las organizaciones de defensa, por el derecho a la defensa de los derechos humanos, sí, creando espacios de interlocución con el gobierno nacional. O sea, ya desde la coordinación se logra también que el gobierno nacional reconozca la existencia de un movimiento de derechos humanos y de una situación grave de los mismos y trata de tomar medidas. Vamos a ir ya a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Pasa la Voz, defiende tus derechos. Hoy estamos con el hashtag numeral Hechos por los Derechos. Luis Guillermo, miremos hacia el futuro. ¿Cuáles son esos retos para la coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos? Vienen unos posacuerdos, es lo que todos queremos. Y de cara a este cambio que viene, ¿cuáles serían entonces los retos de la coordinación? Bueno, el primero es cambiar el nombre porque se ajuste al mandato que ahora tiene la coordinación, que es un trabajo de incidencia nacional, que no solamente hacemos trabajo ante Europa y las Naciones Unidas y Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, pero también mucho trabajo interno, como dijo Mildred, de incidencia, de fortalecimiento de las organizaciones regionales de derechos humanos. De generación de conocimiento, bueno, de todo. Entonces, el segundo reto obviamente es el de lograr mantener la oficina del Alto Comisionado, porque el gobierno siempre la ha querido cerrar. Y tenemos ahora el reto de la Corte Penal Internacional y que se mantenga abierto el examen preliminar sobre Colombia y que podamos contribuir a que efectivamente los derechos de las víctimas sean respetados en el proceso de paz. Esos son retos estratégicos en los que sin duda la coordinación va a cumplir un rol muy importante. En cuanto a retos, Mildred, ¿qué crees tú? En cuanto a retos para la coordinación, yo creo que se hace necesario que, pues la coordinación tiene que seguir existiendo y tiene que seguir y existe gracias al protagonismo que tienen sus propias organizaciones en los diferentes lugares del país. Entonces yo creo que uno de los retos, sigue siendo uno de los retos, el poder facilitar la garantía para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país, porque creo que así haya un posacuerdo, ¿sí? Lamentablemente este es una situación coyuntural que no va a resolver, perdóname, los problemas que existen en este momento en el tema de derechos humanos. O sea, van a seguir existiendo violaciones, tenemos que seguir trabajando por garantizar que se siga realizando este trabajo, que la gente pueda realizar una veeduría de situación de derechos humanos, que la comunidad internacional siga teniendo oídos a estas denuncias y a esta realidad, ¿sí? Porque también muchas veces creen que porque vamos en posacuerdo se acabaron los problemas en este país y eso no es cierto. Y no solamente desde una perspectiva de transición, sino posteriormente. O sea, la coordinación tiene que seguirle apostando a las organizaciones de la coordinación, tiene que seguirle apostando a producir cambios estructurales, ¿sí? Que efectivamente se constituyan en garantías de no repetición en un escenario de posacuerdos.
Todavía es increíble que pues tenemos una larga historia de mucha violencia y de violación de derechos humanos en Colombia, y de pronto hay gente que no ha logrado entender la dimensión de la importancia de las organizaciones de derechos humanos, defensoras de derechos humanos. Entonces yo creo que es muy importante que hoy en este homenaje a la coordinadora Colombia, Europa, Estados Unidos, ustedes le manden un mensaje al país y sobre todo al Estado y a la sociedad de por qué son importantes los defensores de derechos humanos y las organizaciones. Bueno, los defensores de derechos humanos no deberíamos existir en una sociedad democrática, porque el Estado tendría que asegurar el respeto de los derechos humanos a todas las personas. Y eso va desde garantizarte el derecho a la vida hasta garantizarse que tengas salud, educación, vivienda, etcétera, y medio ambiente para poder respirar. Entonces, todos esos son nuestros derechos humanos. Así que esto está integrado a la vida de cada cual. El reto es que cada persona, que cada comunidad asuma la defensa de sus derechos, la reivindicación de sus derechos, y nosotros tendríamos que desaparecer porque no seríamos más necesarios. Digamos, esa es nuestra apuesta, es la apuesta por desaparecer. Ya, porque todos nos vamos a volver veedores y defensores exacto, de los derechos humanos. Vamos a construir la democracia, porque vamos a garantizar el bienestar para todas las personas y comunidades. Entonces no sería necesario que existieran organizaciones como la nuestra. Mildrey. Sí, creo que tenemos que hablar mucho de defensores y defensoras de la vida, sería. Sí. Más bien lo que tenemos que constituirnos todos y todas. Creo que el llamado es a ese, ¿no? A sentirnos pues ciudadanos de derechos, ¿sí? Que deben ser garantizados, y deben ser garantizados por el Estado y por nosotros mismos, ¿no? Bueno, ha sido un placer inmenso tenerlos aquí a ustedes. Este programa también es fruto de la labor que ha hecho la coordinación y las organizaciones que hacen parte de ella. Espero entonces que podamos seguir desarrollando nuestro trabajo justamente en esos nuevos retos que se vienen. Hasta aquí llega Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Los espero el próximo jueves a las 6:30 en Canal Capital. Como siempre, los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Hoy veamos un videoclip que será el abrebocas de la Galería de la Memoria Deja que entre el sol, que se expondrá en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación aquí de Bogotá desde el 16 de diciembre hasta marzo del próximo año. Hasta pronto. Estamos construyendo de manera participativa una galería de la memoria sobre la historia del movimiento de derechos humanos. Decidimos hacer una galería que cuente mediante objetos, imágenes, fotografías, esculturas, instalaciones, narraciones, que se llama Dejemos que entre el sol. Este machete, que no tiene punta, sino que tiene solamente los mangos al lado y lado, tiene grabado en el centro, en la parte brillante, la palabra Urabá. Aquí se convierte como en un arma de encuentro. Es una metodología que en Colombia, de terror, que se aplicó en Colombia, que se ha denominado quitarle la comunidad a la guerrilla. Porque la guerrilla sin la comunidad es como el agua, como el pez sin el agua. Trabajo sobre el lavado de dinero en Colombia. Señalan a otros de narcotraficantes, pero los que lo señalan son los que se enriquecen y se hacen los... Allí tengo otras, si quiere vamos. Va a estar la mesa blanca llena de casitas que se van moviendo, después van saliéndose de la mesa y se van bajando por los pies y van llegando hasta el piso como en un recorrido, como en un desplazamiento, y después van a estar regadas por el piso, o sea, llegar de un lugar ideal en la parte muy visible, como era vivir en el campo en Colombia, y terminar en el piso en una situación bastante complicada como fue el tema de la ciudad. Le vamos a poner un rostro.